Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro querido Yucatán. Esta noche es mesa de debate y me da muchísimo gusto presentar a la presidenta de la Red de Jóvenes por México, Jacqueline Hinojosa. Buenas noches, bienvenida. Buenas Jacqueline. noches, muchas gracias, los extrañé. No, nosotros también. El secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, Daniel Quintal. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto pues, estar aquí en el programa. Al contrario. Y Jorge Sánchez Reyes, militante Morena y defensor de la 4T. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches al auditorio, buenas noches aquí a los compañeros Daniel y Jacqueline. Bueno, este domingo, 1 de diciembre, comenzaríamos con el tema del informe que se va a celebrar en el Zócalo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Unos dicen el primero, otros el cuarto informe. La realidad es que se cumple un año de gobierno, muchos temas, muchas preguntas. Y bueno, pues comenzaría, Daniel, contigo. ¿Qué cosas se le reconocen al presidente López Obrador? Bueno, pues yo creo que en este gobierno federal algo que le puedo reconocer será si al caso que se levante temprano todos los días para que dé estos discursos mañaneros. Pero pues yo creo que el único tema positivo es la esperanza que a lo mejor los mexicanos estamos esperando ante las cifras negativas que está dando el gobierno, y pues esa esperanza que a lo mejor muchos mexicanos todavía tienen en él. Sin embargo, ya su imagen va cayendo pues conforme el paso del tiempo. Jackie, ¿algo que le reconozcas tú al presidente? Creo que lo que sí le reconozco ya, y que creo que también es parte de reconocer que también estaba equivocado, es que ya se reunió, la reunión que hubo con los empresarios, que ya se sentaron para armar el plan de infraestructura. Creo que eso es positivo, pero ya se tardó un año, fue un año después. Antes era la pelea constante con los empresarios. Creo que ahorita que ya recapacitó y que vio que los números no le favorecen en su gobierno, esa sinergia neoliberal que él tanto combatió, creo que ya la concretó al reunirse con los empresarios. Solo eso se le reconoce al presidente. Así es. Jorge, yo no te voy a preguntar qué le reconoce al presidente, me vas a hacer una lista. Pero lo que sí quisiera es preguntarte si está bien que el presidente nos siga recordando un día sí y el otro también, que la culpa de todos los males es de los gobiernos anteriores. ¿Está bien eso? Y Hernán Cortés. Es que, y lo planteé la vez pasada. Dicen que Hernán Cortés. Que si tú no sabes de dónde vienes, es muy difícil que sepas hacia dónde vas. Hay que reconocerle al presidente, y yo creo que aquí el compañero Daniel, líder de los jóvenes, está tomando la misma actitud que su dirigente nacional, de más hígado, sin entender que este país ha cambiado. Por ejemplo, voy a decir de manera general la eliminación del fuero al presidente. El marco legal básico que se está construyendo desde la 4T, delito grave la compra del voto. O sea, la compra del voto no existía. El PAN, que ha sido oposición de tradición hace muchos años, sabe que en el campo habían partidos políticos que compraban las conciencias de la gente con dinero. Ahora va a ser delito grave. No había eso en la Constitución y en las leyes. Delito grave la corrupción. Era un delito administrativo, no era un delito grave la corrupción en este país. La negligencia se aumentó el 16% del salario mínimo en 36 años de un modelo económico neoliberal. Pasó un salario menos del 3% de crecimiento. Ahora solo en este sexenio creció el 16%, de 88 a 103. La consulta popular con donaciones de impuestos, revocación de mandato, elevar a rango constitucional el tema de los adultos mayores, discapacitados, las becas para jóvenes de prepa, de secundaria, de primaria, si quieres, ya van a estar en la Constitución. Si quieres, Jorge, ahorita platicamos de las cosas positivas del presidente, pero ¿está bien seguir llamándole conservadores, fifís, prensa chayotera, referirse al Reforma como lo hace? Eso es una queja de la oposición. ¿Tú lo ves bien? Es que la postura, y la debatía con un compañero que vino la vez pasada, se llama Ricardo, y él hablaba de la división. Yo le decía que la división la ha hecho este modelo económico. O sea, este modelo creó la mayor desigualdad en la historia de nuestro país. Es decir, unos cuantos tenían todo y la mayor parte del país tenía nada. Es decir, ahora se le está dando justicia social
la justicia social Pero la como justicia imperativo social es ético dividir al para país. darle a los que menos tienen, a los que se habían quedado atrás, ahora una oportunidad. Pregunta Jacqueline que si la justicia es Dividir al país. No, hay O que estás sentar conmigo, las posturas. es que Andrés Manuel es o estás conmigo o estás contra mí. No. O sea, ya ni siquiera Es un vamos tema de juntos por posturas, México. Jackie. No, es un tema, estás conmigo o estás contra mí. Es un tema de o posturas. indígenas o mestizos, no se les debe tratar igual. A ver, todos somos mestizos. Todos somos Mira, mestizos. es un tema de política. Todos somos mexicanos. A ver, Dani. Entonces, Yo creo que algo muy cierto que pues, todos hemos visto en las redes es pues exactamente esta división que está habiendo. Digo, se mencionaba que queremos cambiar, pero ¿cómo vamos a cambiar si ni siquiera se da respeto a las instituciones, no se le da la credibilidad que tanto merecen? Hoy el gobierno tiene un gabinete que está cuadrado y no hay una autocrítica en el gobierno, en donde cuando algún dato es oscuro, ¿qué hacen? Se empiezan a reformar o se empieza a buscar mecanismos para desacreditar. Entonces, si no tenemos... Pero ¿cuáles son esos mecanismos? O sea, echarle la culpa a los gobiernos anteriores, a los conservadores, a los fifís. Pues yo creo que aquí bien algo mencionó Jorge, que no puedes saber a dónde avanzas si no sabes de dónde estás partiendo. Entonces yo creo que esto el presidente lo debió haber previsto en este pues modelo económico que bien mencionan, porque el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, con este crecimiento de cero que hay ahorita, lo único que se ve encaminado es que pues va a haber una disminución. Y pues ya aquí ya es una alerta, porque ya se está hablando de un estancamiento, de una recesión. Vamos a entrar a una recesión. Entonces, Daniel, el tema debería ser crecer, ¿no? Daniel, que es te menos cito peor. nada más al hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Dicen, Slim, no creció el año pasado, este año, como yo dije, no era importante porque se sentaron las bases. Hay finanzas públicas sanas y ahora con el modelo de infraestructura va a haber crecimiento. Había un desastre en la millones economía. tienen que- Sí o no, hay que reconocerle al presidente que en este año hubo déficit cero. Es decir, no hubo deuda pública, no se incrementó. Normalmente los sexenios del PAN y del PRI en los últimos 12 años incrementaron la deuda de manera exponencial. Ahora hay que reconocerle al presidente que sí, crecimiento cero, pero no tuvimos deuda en el que primer año entonces lo que estamos ni recaudamos para atrás con ni para eso adelante. fue el egreso, ¿no? ni para atrás ni para adelante. Jacqueline, ahorita nos dices lo de para atrás y para adelante, pero mientras tanto nos tenemos que ir a un corte comercial y enseguida regresamos. No le cambien, que se pone bueno. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Regresamos a Contrapunto Político. Estamos platicando acerca del primer informe de gobierno, de las cosas positivas, de las cosas negativas. Y en este momento les quiero preguntar, comenzando por el lado de la derecha, pues ¿cuál es el peor error del presidente Andrés Manuel? Yo creo que el peor error es no aperturarse al diálogo. Se han estado tomando decisiones de forma unilateral de lo que dice en este caso el presidente. Sin embargo, aquí debería haber un análisis más profundo, pedir su opinión de expertos, porque hoy los números en cuanto al crecimiento pues no están dando. Hemos estado disminuyendo en varios tipos de índices. Por ejemplo, Tony, para darte un ejemplo, en nivel de economía hemos caído en inversión fija bruta al 9.1%, industria de la construcción 10.2%, inversión extranjera 37%. Entonces son datos que son preocupantes y alarmantes. Entonces tenemos que ahora sí que aperturar el diálogo, el debate, que los legisladores cumplan de Morena con su obligación de poder modificar las propuestas del presidente,
porque así se está violentando el artículo 74 constitucional, en el cual le da esa autonomía, por ejemplo, a los diputados de poder discutir el paquete fiscal, y pues hoy nada más se ha estado llevando decisiones insensibles con base a lo que el presidente está opinando. Jackie, el peor error del presidente. El peor error, no me va a dar tiempo. No, uno. Vamos a ver. nombrar uno. Caímos en el autoritarismo, punto. Todo lo que decida el presidente se tiene que hacer. No hay, digamos, como decía el compañero, apertura en el diálogo. El error de Culiacán, no hay una estrategia de seguridad, no hay una estrategia económica, no hay una estrategia ni siquiera en su gabinete. A ver, tenemos a Ebrard todos los días haciendo el trabajo de Sánchez Cordero, de una secretaria de gobierno. Ni siquiera en su propio gabinete hay una estructura y un orden. Así tiene al país. Pero digamos que tú consideras que es mala intención del presidente o es falta de capacidad. No quiero decir que es mala fe del presidente. Porque pues unos dicen, Digo, bueno, recuerda, pero Enrique Ochoa Reza decía que nos totalmente, íbamos a convertir en Venezuela, el expresidente para allá del estamos PRI. yendo, a ver. ¿O sí a ver, estamos yendo a Venezuela? Claro que sí, a ver, ya tomó, con el CRE se quiso apoderar el CRE, ya fue con la CNDH que, a ver, es inconcebible lo que hicieron en la CNDH, inconcebible. Ya van por la Suprema Corte y ahora van por el INE. Vamos a un ¿Puedo hacer Venezuela réplica a lo que 2.0. Claro. A ver, es que es la verdad, Jorge. Sí, nada más que quiero Es hacer un réplica a lo que autoritarismo. dijo Daniel y lo que dice Jacqueline sobre el diálogo. Andrés Manuel se ha sentado a hablar con los empresarios, ha recibido a todos los Ahorita, empresarios, pero a los que a la quieren oposición no la construir, recibe. quieren construir, los ha sentido. Jorge, ¿cómo es el único recibió a los presidente que ha alcaldes hecho de consultas oposición? populares y que ahora llevó a rango A ver, constitucional la una consulta popular para no el tema es- del no, diálogo. Jorge, no, Jorge. El único Ahí te presidente que equivocas. tiene mañaneras. Es decir, un diálogo diario desde las 7 de la mañana con los medios de Pero no es comunicación. diálogo, Jorge. ¿Dónde escúchame. los presidentes- ¿Dónde los Diálogo, medios de eso no es comunicación le diálogo, preguntan? a ver. gustaría aclarar Pero nada más algo. termino Hable el con el tema presidente. de Jackie del autoritarismo. Es un Dice Jackie autoritarismo. que hay autoritarismo en este gobierno. El autoritarismo era cuando las reformas, como las de Peña Nieto, la reforma energética, imagínate la reforma energética que nos las vendía, la gente en casa no se recuerda que nos decían que íbamos a estar de tercer mundo a primer mundo, de ser México íbamos a pasar a ser Alemania. No pasó, no Pues llegaron las hoy por hoy la inversiones. gasolina sigue Lo a que 20 sí pesos, pasó Andrés Manuel es no que ha el hecho nada. director de Pemex, Emilio Lozoya, está en el perdido, es prófugo de la ley y siempre lo voy a trata decir de desvirtuar porque esos temas eso con lo era que estamos autoritarismo hablando. y se robaron en 2 transacciones $1,000 millones y por eso están en este- perseguidos. en este Autoritarismo punto- es, a ver, te voy, Adelante. terminando con el tema. Autoritarismo es, no hay diálogo en las mañaneras porque vienen los reporteros y si no le preguntan algo que no quiere responder, solo dice, es que me fui a batear. Pero o no dime sé una, qué. Ah, dime no, una conferencia de prensa de Peña Nieto o de Calderón o de Fox así. Porque están más preocupados en Claro que gobernar no. que en su Yo imagen creo y que hacer no. campaña Claro para el que no. 21 y el En 24. este punto yo creo que es importante que no es tanto la cantidad, sino la calidad y la certeza de la información que se esté dando, porque no tendría ningún sentido realizar pues todas estas conferencias quiero mañaneras si al final de cuentas no existe algo certero para la ciudadanía. Yo Un quiero dato saber muy cuánto nos importante. cuestan las mañaneras. Mira, Yo quiero saber cuánto un nos cuestan complemento, un las dato muy mañaneras. importante. 2 consultoras. El Washington Post, en comparación con Donald Trump, dice que ha hecho en 998 días de su gobierno aproximadamente como 13,000 declaraciones falsas. Una consultoría en México ha dicho que el gobierno federal en tan solamente un tercio, es decir, 328 días, Daniel. han habido la misma cantidad, 13,000 declaraciones falsas. Te preguntaría- ¿Quién? ¿Qué consultoría? Un segundito. SPIM. Ah, bueno, yo puedo De contratar derecha. No, a una fifís. consultoría. ¿Ves? Bueno, Volvemos Daniel, a lo hay que mismo. pagarle para que hable mal del Volvemos a lo gobierno. mismo. Los trabajos que no, Daniel. datos que no le Te convienen. preguntaría, con los el gobierno o los gobiernos de Fox, de Vicente Fox y Felipe Calderón, son un ejemplo de buen gobierno panista. Sí, hablando en términos de gobiernos panistas, Acción Nacional siempre se ha distinguido por hacer gobiernos humanistas, gobiernos en donde se predica el tema del bien común y la solidaridad. Daniel, pero temas. ser humanista es generar un caos social por medio de una guerra absurda que levantó Felipe Calderón. Ojo. Es decir, Pero, mira, hablando Daniel, de- solo el combate al narco. Tony,
Sí, bueno, en ese caso es fortalecer la seguridad, Y los cumplir el Estado mecanismos de que hayan Derecho, hecho. punto. Y por ejemplo, ¿Cuál fue la de fortalecer la seguridad? Este país se bañó en sangre, terminó con 120,000 muertos. Y ahorita no, 32,000 Y Calderón, muertos si hoy en un tuviera año. autoridad moral, Calderón está haciendo un partido 32,000 político con su esposa muertos en un y no ha año. llenado ni las asambleas Datos porque del la gente 32,000 muertos sabe en quién un es año. datos Calderón. del INEGI han declarado que este inicio de sexenio Ha sido el más ha sido el sangriento. más violento. ¿Y Han por habido qué? Pues es una 30,000 inercia, asesinatos. es una inercia. La extorsión No, creció claro. 3.5 Sí, no es una inercia. y el secuestro 6%. A ver, No dime, es una inercia. ¿cuándo tú que eres Hubo joven, pacto cuándo mundial habían con habido el narco? becas para jóvenes de prepa, universidad, todas las prepas públicas? ¿Sabes Nunca. cuánto- ¿Cuándo había habido un ¿Tendría- programa ¿Ha que habido se becas? llamara Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Sabes cuánto? para atender a los jóvenes? ¿Sabes- Nunca. ¿Sabes cuál es el rendimiento de Jóvenes Construyendo el Futuro? De 25 mil Ese millones dato de pesos que tiene 1.5% Lo puedo entender de la funcionado. parte de Jacqueline porque es 1.5%. oposición. ¿El entregarle apoyo social está mal? No, No, el pero, asistencialismo nunca. a ver, Entregarle dinero directamente a las personas más pobres. es que hay, ¿Es la hay estrategia dos correcta? cosas, hay No. dos cosas. Pero es Sacar que ahí de la pobreza. Te voy a decir, no, el es que ahí viejo dicho de la pregunta no enséñales es a así. pescar, no darles el No es así. pescado. Es que tú Pues estás es que lo dándole que se está dinero. haciendo. A ver, nadie le está dando dinero a la gente. Aquí es un derecho, todos pagan impuestos y su gran mayoría de los mexicanos, que son esa gente que vive en pobreza, son los que pagan más impuestos y se le está entregando porque lo que por derecho corresponde. Los adultos mayores, Se les puede entregar en servicios en este país que reales, no en tengan sensibilidad, medicamentos, o sea en que los calles, en discapacitados casas, tengan en una cobertura. El tema oportunidad. de los Salud. programas asistencialistas. que No por son ejemplo, Claro que sí, porque asistencialistas. al final de Son cuentas se populistas. están haciendo con fines Si darle electoreros. Son pensiones populistas. a los discapacitados es ser populista, que nos apunten a todos en Bueno, la lista. vamos a hacer un corte Pues ya comercial. se apuntó Evo. Bueno, ahí está Evo Morales en la lista, entonces. Tenemos que irnos a un corte más. Regresamos, no le cambien que eso se pone aún mejor. Del 8 de noviembre al 1 de diciembre llega la tradicional Feria Yucatán Ixmaquil 2019. Te invitamos a que juntos celebremos los 45 años de la feria más esperada del sureste, que este año contará con la presencia de varios artistas en Palenque, gran variedad en el Teatro del Pueblo, conciertos y atractivos espectáculos como Luces del Infinito, Epic, Urban Circus. Además podrás disfrutar en familia de juegos mecánicos, lienzo charro, exposiciones y comercio. Por esto y más, la Feria Yucatán Ixmaquil 2019 será inolvidable. Te esperamos del 8 de noviembre al 1 de diciembre. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a esta mesa de debate de contrapunto político. Y bueno, Jacqueline, Dime. te quiero preguntar. Peña Nieto nos vendió la idea de un nuevo PRI. ¿Es ese o hay otro nuevo PRI? A ver. Hubo una generación, no fue el Peña Nieto para empezar que vendiera la imagen de un nuevo PRI. Creo que veníamos de dos gobiernos panistas. Sí, porque era el presidente El candidato. El candidato, el presidente de este país fue presidente. Pues te vendía un nuevo PRI. Sí, pero a lo que voy es, no vamos a poder satanizar al PRI, y siempre lo digo, porque no es el PRI, son las personas las que se equivocan. No es el PAN el que se equivoca, son las personas. No es Moreno el que se equivoca, son las personas. No es la institución en sí. Pero ¿por qué, Jacqueline, a este nuevo PRI sí tenemos que creerle? Bueno, porque somos, ya te lo he dicho a ustedes, somos la resistencia. Aún estamos hartos, cansados, odiamos que nos carguen muertitos que no son nuestra culpa, que ya crecimos con un chip diferente en lo que se debe y no se debe hacer, de cómo se debe gobernar, qué es lo que funciona. Ya tenemos una idea más globalizada aparte de lo que pasa por ejemplo, en la economía mundial que afecta a México, los planes y las políticas públicas. Es una nueva generación tanto mental como en estructura, ¿me explico? O sea, somos totalmente diferentes y ahorita ya nos tocó la resistencia. Ahorita los jóvenes que estamos en el partido es porque queremos al partido, porque queremos al PRI que construyó este país, de las instituciones, que hizo la CEP, el Infonavit, las carreteras, la vida democrática en este país la construyó el Partido Revolución Institucional. Entonces creemos en esa resistencia. Somos los priistas jóvenes que nos quedamos, somos la resistencia consciente, inteligente y valiente, y lo vuelvo a repetir,
que estamos hartos del pasado de las personas que nos están cargando el muertito y que nosotros sí tenemos las ganas, sabemos cómo vamos a hacer las cosas y que no vamos a permitir que ni Morena ni el PAN destruyan las instituciones y el buen camino que construimos. En este punto digo, todos queremos que a México le vaya bien, todos queremos que los partidos cumplan sus funciones, pero yo creo que pues eso que comenta Jackie, suena muy bonito, pero creo que en los últimos procesos internos de tu mismo partido no se demostraron, o sea, terminaron en pleitos, declaraciones, en tribunales, o sea, cosa que, por ejemplo... Exactamente, y yo fui la primera en decir, a ver, ¿qué está pasando internamente en el partido? Y denuncié la compra de votos al interior de mi partido. Yo he sido de las que ha encabezado esa lucha de no vamos a volver a permitir el pasado. Sigue siendo el mismo PRI. O sea, ¿no? se tiene que empezar a renovar, pero tienen que empezar a mostrarlo con ejemplos, porque todos podemos hablar bonito. Ojo, ejemplos en los procesos internos de Acción Nacional. Hace poquito renovamos consejeros, comités municipales, asambleas. No se echaron de cabeza también. No hubo ninguna sola demanda en un tribunal. Todo fue un proceso democrático donde que somos el único partido en el cual la militancia puede exigir a sus representantes. Fíjense, Jorge. Aquí lo que está planteando el compañero Daniel Quintal es cierto, que no hubo procedimientos porque copiaron los viejos vicios del PRI. Es decir, como gobiernan la totalidad en el Estado, pues obviamente se alinean a lo que diga el gobernador, a lo que diga el alcalde, que son los dos grupos políticos del Estado. Así pasaba en el PRI, pues no se despegaban ni tantito para no salir en la foto. Tú veías la Casa del Pueblo del PRI, estaban todos firmes, al lado del superdiputado, al lado del supersenador, al lado del esa política acartonada, rancia, ya. O sea, es la que nosotros cree León que todos son de su condición, con el presidente principal de Morena es el sacar de aquí del contexto político esa política del trampolín político, de la foto. Ahora el PAN lo hace porque obviamente están en el gobierno. Pero nosotros, Morena, tenemos conflictos con la dirigencia nacional y vamos a seguir teniéndolo porque nosotros, antes de ser partidos, somos movimiento. El día de mañana se echan a perder los partidos políticos, que yo digo que son herramientas, son vehículos. Construimos otro partido. Los partidos políticos solo son herramientas. Y esta ciudadanía que votó en pasadas elecciones 2018 le dio una lección a todos. Dijo, esto que es nuevo, que se llama Morena, es el que le damos la confianza y ganó con el 53%. Yo no tenía un dato antes del régimen de los 80, donde el PRI tenía arriba de 300 diputados federales, ahora lo tiene Morena. Esta cantidad de gente que fue a votar le dio la legitimidad para que hoy Morena tenga 334 diputados entre su coalición con partidos políticos. Jorge, y ahora que tocas el tema del gobierno estatal, cambiando un poquito el tema, ¿cómo ves el gobierno de Mauricio Vila? Bien, yo creo que cualquier gobierno en su primer año va avanzando. Creo que no ha construido las bases necesarias. Hay mucha simulación en el tema de la austeridad republicana. Yo creo que no le copia bien a Andrés Manuel. No hay que copiarle. Ustedes han visto los eventos cuando viene Andrés Manuel López Obrador a Mérida, a Yucatán. Va el gobernador. El primer obradorista en Yucatán es Vila. ¿Al presidente? Le parece que le pasa una lista, pero señor presidente, Sí, pero el presidente también habla maravillas de Mauricio Vila. Sí, porque es un tema político. Dice que es un extraordinario gobernador. Vivimos en una federación. Yo no me puedo pelear con un gobernador y además que ese gobernador tiene un megaproyecto para el sureste. Ahí creo que ya es un tema de respeto de instituciones, sí, como debería de ser. ¿El gobierno estatal? Yo digo que ha sido un gobierno con muy buenos resultados. Hemos sido el gobierno con el tercer estado con mayor crecimiento económico, por eso no hay que copiarle al gobierno federal, y hemos sido el tercer estado con menos desempleo. O sea, eso está hablando que se generan gobierno de Rolando Zapata. Eso se dice que se generan trabajos, dice que se está garantizando la seguridad de los ciudadanos, el tema de salud. Cuando antes habías visto un médico 24/7, que hoy se está abarcando a más de 25 municipios, el tema de médico a domicilio para Daniel, personas de tercera edad. Te voy a invitar, Daniel, que hagamos un recorrido por 5 municipios, 5 colonias de los municipios y le vamos a preguntar a la gente, y te invito a que vayamos casa por casa y diciéndole qué programa o política pública le ha llegado a esas casas de la gente. Me apunto, porque ni los de federales han llegado.
Porque ni los Vas a encontrar federales en la han llegado. gente, en las casas, adultos mayores, discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes de Jorge. prepa, Beca Benito Juárez. Bueno, pues Jorge, creo que sean los municipios en los yo sí pocos quiero- que ha llegado. Y Morena. yo sí quiero hablar. Y te vas a encontrar que Médico a Domicilio, que fue tan cacareado y vendido, es un programa que lo han cacareado tanto como lo van... y eso sí hay que reconocerle, los medios de comunicación lo manejan muy bien, pero no ha tenido la operatividad. He estado como en 6, 7 municipios es un donde ya programa que pintaron se- la casa, pero todavía ni funciona. Es un programa que, como en todo proyecto, pues está teniendo una evolución. Yo creo que al menos para ser de este primer año, pues ha generado un gran avance. Han avanzado más de 60 municipios y así que el aumento, los resultados están a la vista. Pero también hay errores muy grandes en el gobierno de Mauricio Vila. Uno es el tema de la Secretaría de Turismo con Michelle Friedman, que me parece que tenemos que tener un programa de ese tema. Y el tema del martes, que creo que a todas las mujeres nos duele y también a los hombres de cierta manera, la represión que hubo del gobierno estatal a unas mujeres y a una menor de edad en el Parque de Santana, donde iban a manifestarse tranquilamente, sin violencia, no habían cometido ni un delito, estaban reuniéndose para manifestarse de manera pacífica y fueron detenidas por 4 patrullas y 30 elementos de la policía, y entre ellas había una menor de edad, cosa que también es un protocolo diferente. Entonces, creo que desaparecieron 3 horas. Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, jueves, no ha habido una declaración del gobernador diciendo, ni siquiera pidiendo disculpas de lo ocurrido el martes, de estas 7 jovencitas que fueron coartadas de su libertad ilegalmente. En Yucatán creo que vivimos pues en un estado de paz, ¿no? En ese sentido, pues es claro que buscamos pues dar las condiciones. Si en algún momento hubo algo mal, yo creo que ahí las autoridades competentes lo van a declarar, pero yo creo que en el tema de mujeres sí es muy importante declarar pues otros tipos de logros que se han tenido, que Es que antes justo no se ese día tenían. declararon O sea, el tenemos programa un Yucatán gabinete Seguro y las van a paritario, detener. una secretaría de mujeres, Daniel. colaboración para que más de 2,000 mujeres tengan empleo. Yo creo que tenemos que seguir invitando a Daniel para que entonces Adelante. hablemos de las cosas positivas a nivel estatal, porque pues el tema da para Va mucho. para largo. Y pues desafortunadamente para nosotros Se nos gastó. se nos gastó el tiempo y tenemos que irnos. Así que pues les agradezco. Daniel, Un gusto, Jackie, esperamos. nos Gracias. estaremos viendo. Así es. Esperemos. Jorge Yo Sánchez, regresaré. amigo. Y pues muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.